es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Ahí con la palabra en su mano, dígale: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu están en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero te pido con todo mi corazón que me lleves a practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios 5, versículo 21. Le voy a pedir que abra su Biblia, lo lea, lo memorice y me lo va a dar de memoria. Espero que se lo pueda aprender rápido, ¿no? Si no se aprende eso, estamos en problemas. Efesios 5, versículo 21. ¿Qué dice? Bueno, vamos a la voz de tres para tener unidad. 1, 2, 3. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Padre precioso, gracias Dios de los cielos por tu palabra. Gracias porque hoy queremos someternos a ti, adorarte a ti y reverenciarte a ti. Te pido con temor y temblor, Señor, que lo que has ministrado a mi vida con esta palabra sea de alimento para tu pueblo. Que tu Santo Espíritu libere, corte, exhorte, anime a través de tu palabra en este día. Y que nuestra adoración sea completada cuando tu palabra llega a nuestra mente y a nuestro corazón, para vivir cada día más conforme a tu presencia. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de tu iglesia, de la comunión de los santos, y que hoy podamos salir alimentados, alegres y felices en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que, gracias, Carlos. Yo creo que una de las razones por esto de que el mover del Espíritu Santo en esta serie ha estado otra vez tan fuerte, tiene que ver con que cuando uno menciona estas palabras son muy fuertes. Porque cuando usted lee que dice sométanse, ¿sí? Yo alcanzo a ver aquí señoras que empiezan así, ¿sí? Hijos que empiezan ahí como a torcer, ¿no? Porque no es fácil hablar de esta palabra llamada sometimiento. No somos una cultura sometida realmente, tendremos que decirlo así. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo: sométanse unos a otros por reverencia. ¿A quién? A Cristo. Y esta es la perspectiva del sometimiento del nuevo pacto, es decir, del Nuevo Testamento, donde usted y yo vivimos. Porque usted y yo somos del nuevo. Pero tenemos que conocer qué dice el antiguo para poder vivir por el nuevo. Porque esa es la historia completa, la Biblia es completa. Dice el salmista que la suma de su palabra es la verdad. Y aquí el apóstol Pablo nos lleva a hablar del sometimiento y de la reverencia a Cristo en un entorno muy complejo. Pero antes de pasar a ese entorno, yo quiero resumirte algo, porque tal vez no te acuerdas ya de lo que se habló hace 8 días. Tú lo puedes escuchar nuevamente en YouTube. Esa es la gran bendición de tener las redes sociales, que usted vuelve y le cae la prédica y dice: ¿cómo fue que dijo el pastor? Voy a volver a mirarlo. Y usted ahí vuelve y lo mira, ¿sí? Lo puede estudiar y ya ahí usted lee el versículo con calma, porque aquí no alcanzamos a leerlo en estos 15 minutos que me demoro predicando. Bueno, sigamos. No se rían, ¿sí ves? Son los demonios se levantan, pero sigamos. Pero hace 8 días hablábamos de autoridad delegada, ¿sí? Y de la autoridad inherente de Dios bajada sobre los hombres para que nosotros la ejerzamos. Y esa autoridad delegada estaba dada en dos perspectivas. Digamos que en dos palabras claves. Una es cuando se trata de cómo esa autoridad delegada Dios obra para entregarla. Y hay unas palabras claves. La primera de ellas es que Dios obra su autoridad delegada a través de su soberanía, ¿sí? ¿Qué es que Dios obre su autoridad delegada en su soberanía? El versículo básicamente decía: Dios hace lo que le da pero pues el apóstol dijo: no, eso no se puede escribir. Entonces, ¿qué dijo? En su soberanía, ¿sí? Es decir, Dios da su autoridad soberanamente, Él la decide. Y tiene dos características esa soberanía para delegar esa autoridad: la sabiduría de Dios, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo conoce, y también su bondad para con nosotros. Es decir,
Él usa, esperemos el aire acondicionado que es que interrumpe. Él usa esa sabiduría y esa bondad para delegar su autoridad. Pero también hablamos hace 8 días que nosotros, cuando recibíamos esa autoridad, teníamos una delegación y que nuestra responsabilidad ante ella también tenía unas características. La primera de ellas tenía que ver con que nosotros debíamos orar por nuestras autoridades y gobernantes, ¿cierto? Entonces dijimos que la oración era clave para poder aprender a recibir esa autoridad. Pero esa oración estaba ligada a 2 palabras claves también, que son sumisión y obediencia, ¿sí? Son las 2 palabras claves. Entonces, ya sabemos cómo opera Dios, su autoridad en soberanía, sabiduría y bondad. ¿Y qué te toca hacer a ti y a mí? Orar, someterme y obedecer. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Pero entonces, pensando un poco cómo ilustrarte esto, pensé que la iglesia también debe representar esta autoridad. ¿Cómo representa la iglesia, el pueblo de Dios, esa autoridad? A través de su cultura. Escuchaba a un gran predicador en estos días que afirmaba algo muy especial que me llamó la atención, que decía que muchas veces más importante que la visión es la cultura. ¿Qué es la cultura? Perdón. ¿Qué es la cultura? Es lo que tú y yo cultivamos como estilo de vida, ¿sí? Lo que la gente ve de nosotros. Y en esta iglesia creo que podríamos resumir esos atributos en parte de nuestra cultura, ¿sí? Vamos a ir rápidamente aprendiendo. Si puede y tiene confianza con el que tiene al lado, déle la mano y hágale así, ¿sí? Hágale al que tiene al lado, tome la mano, ¿sí? Mírelo y dígale, soy leal. Vuélvalo y míralo y dígale, somos leales. ¿A quién? A Dios, a mi familia y a mi iglesia. Es decir, la autoridad de Dios también se ve reflejada, ¿ya?, en la lealtad. Segundo punto, otro punto de nuestra cultura, ¿sí? Tiene que ver precisamente, hágale al que tiene al lado, mírelo por favor y hágale así. Si tiene más canas o no tiene pelo, hágale con más razón, ¿sí o no? Y hágale así, dígale, pero hágale así, haga así. Hagan así, ¿me entienden? No, hagan así. Hagan así, dígale, en Tierra Nueva honramos las autoridades y los mayores, ¿sí? La lealtad y la honra son características de la autoridad. Y la segunda, la tercera, esta es justo para hoy, para el partido, ¿sí o no? Hagan así. Mira que te dígale, en Tierra Nueva no nos quejamos, batallamos. Y si usted es soltero y está ahí, aprovecha y haga así. Entonces, la lealtad, la honra, ¿sí? Y no quejarnos hace parte de nuestra cultura. Y si yo lo miro, de acuerdo a los principios que hemos venido aprendiendo, son parte de una cultura de sujeción y obediencia, ¿sí? El que se sujeta y obedece sabe practicar esto. Ahora, volvamos un poco, ahora ya usted sabe cómo lo hace Dios, qué le toca a usted y qué le toca a la iglesia, ¿sí? Ahora, volvamos al texto y vamos a hacer un poco de contexto que nos gusta hacerlo. Efesios 5, 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Romanos 13, versículo 1, Nueva Biblia de las Américas. El apóstol Pablo nos recordaba y dice, sométase toda persona. Levante la mano el que no tiene que someterse. No está aquí, porque los que estamos aquí, todos sabemos que nos tenemos que someter, ¿sí? Todos. Ahora, voy al contexto y al contexto histórico. La carta de los Romanos se escribe, ¿sí?, cuando Pablo está en la cárcel. O sea que Pablo está exhortando al pueblo de Dios a obediencia y a sujeción desde la cárcel. ¿Justo? No justo, porque está en la cárcel por una injusticia. Pero está declarando el principio y le está diciendo, sométanse todos a las autoridades. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué significaba en el contexto histórico, en ese tiempo de la iglesia, que alguien hablara de sometimiento? Si usted lee el libro de Romanos, estamos ahí en Romanos 13, está hablando el mismo apóstol Pablo, que en Romanos 12 estaba diciendo a la gente, no se amolden al mundo actual, sino renueven su entendimiento. El principio del apóstol Pablo para hablar esto disruptivo en ese momento
no era de hoy. En ese momento ya era disruptivo hablar de sometimiento. Porque decirle a un romano, voy a ponerle este ejemplo para que usted me lo entienda, decirle a un romano estrato 8 que se tenía que someter a uno estrato 1 era imposible, era absurdo. Porque para el pueblo romano el sometimiento estaba dado por tu posición, por lo que tenías y no por la autoridad de Dios. ¿Sí? O sea, estaba dado por tu estatura, estaba dado por lo que parecías. Pero Pablo aquí está llegando a decirle al pueblo, sométanse a toda autoridad, a toda persona. Y por eso lo conecto con lo que dice Efesios 5, porque el apóstol Pablo está a los efesios declarando algo fundamental, que es disruptivo y que rompe todo lo que tú y yo habíamos hablado de autoridad. Y el Nuevo Testamento ratifica el principio, pero ahora le da el orden correcto. Y dice, sométanse unos a otros. Mira el que tiene al lado. Le debe sometimiento. ¿Sí? Le debe sometimiento. Y usted coge y lo mira y me dice, no. ¿Más? ¿Sí o no? Pero lo que dice la palabra, y este es el principio clave de la autoridad en el Nuevo Testamento, sométanse unos a otros. ¿Por quién? Por reverencia a Cristo. La obra de la cruz hace que tú te puedas someter a tu hermano. ¿Sí? La obra de la cruz hace que tú te puedas someter como la palabra de Dios dice que yo me debo someter. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando vamos a verlo, si no tengo una mente renovada, Romanos 12, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Cambien su manera de entender la sumisión y la obediencia para que puedan ver los resultados de vivir cubierto por la autoridad de Dios al someterte y obedecer su autoridad y la autoridad delegada. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú entiendes lo que baja y lo practicas en lo horizontal, entonces vas a ver las bendiciones de Dios. Pero todos quieren las bendiciones sin ejecutar lo que la misma palabra de Dios dice que produce las bendiciones. Y una de ellas es la sumisión y la obediencia. Termino de leer Romanos 13, 1. Sométanse a toda persona, a las autoridades que gobiernan. Entonces hace 8 días yo les hablaba de 4 niveles de autoridad, ¿sí? Que era el nivel civil, el nivel familiar, el nivel social y el nivel eclesiástico, si lo pudiésemos poner en un orden. Y cada uno de esos niveles, la Biblia me direcciona a cómo someterme a ellos. Y específicamente, si yo tomo este pasaje literal, lo que dice la palabra de Dios es que yo me debo someter a las autoridades que gobiernan. ¿Quiénes son las autoridades que gobiernan? Presidente, Congreso, alcalde y todo lo que es civil, ¿sí? Está allí. Yo me debo sometimiento a ellos. ¿Listo? Que ya eso empieza a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque no todas las autoridades que gobiernan bien, pero todas han sido impuestas por Dios. ¿Sí? Es lo que dice que la Biblia. Y en esto quiero hacer un paréntesis bien especial. Yo quiero que usted me entienda que cuando yo le estoy predicando autoridad, no le estoy dando mi posición. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice de la autoridad. Para que usted se someta y obedezca a la autoridad conforme el Espíritu Santo le está revelando. O sea que es posible que en algunos de mis ejemplos usted se sienta confrontado, ofendido o en desacuerdo conmigo. Y no está mal, está bien. Porque yo le estoy predicando acá, intentando bajar del Espíritu Santo la palabra, pero sigo siendo un ser humano y coloco una perspectiva de mi visión. Pero tú la tienes que atesorar y anclarla ¿a dónde? A la palabra. Porque puede que lo que yo te muestre hiera tu susceptibilidad al respecto de alguna autoridad. Y tú no lo ves como yo lo veo. Pero no lo veas como yo lo veo, no me interesa. A mí me interesa que lo veas como Dios lo ve. Porque a Dios sí le interesa que tú te sujetes, te sometas a autoridad. Eso es lo que dice la Biblia, que todos debemos sometimiento. ¿Sí? Termino de leer acá. Porque no hay autoridad sino ¿de quién? De Dios. Entonces, vamos a profundizar un poco este primer nivel de la autoridad, que es el nivel civil. ¿Sí? ¿Y cuál es la actitud de un hijo de Dios al respecto? Que ya tú sabes y conoces la cultura. Ya sabes que los principios para obrar en esta autoridad son la lealtad,
la honra, ¿sí? Y el batallar en oración. Y te voy a dar otros más. Ahora, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:17, resume esto de una buena manera. Porque ya sabíamos que era oración, sujeción y obediencia. Y hasta ahí íbamos bien. Pero escucha lo que dice el apóstol Pedro. Den a todos el debido, 1 de Pedro 2:17. Den a todos el debido, ¿qué? ¿A quién? A todos. Mira el que tiene al lado. Dígale, te debo respeto. Sí. La palabra lo dice. Den a todos el debido respeto. Esto es lo mismo que dice Efesios 5 y lo mismo que dice Romanos 13. ¿Por qué? Porque es la misma palabra inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque no puede ser de otra manera. Dice, den a todos el debido respeto. Otra versión, la Reina Valera 60, dice, honren ¿a quién? A todos. Y aquí es donde las cosas se complican. Porque ya no es solo oración, ya no es solo sujeción y sumisión, ya no es solo obediencia, ahora también es honra. Y ahí sí ya a mí se me complicó la cosa. Yo le quiero decir que el que más le ha hablado a Dios con este sermón es a mí. Porque me ha tratado pero maravillosamente. ¿Sí? Y entonces ahora yo digo, y aparte de eso hay que honrar. Entonces yo ya cojo y miro y digo, yo lo bendigo. La bendigo. Yo digo, Señor, hónralo. Bendícelo. Yo creo que el Señor me ha hecho morder la lengua más de una vez. Porque cuando ya tú estás en principio, ¿sí? Hágale que hasta al lado, hágale así. Dígale, en tierra nueva no murmuramos. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque nosotros nos relacionamos con la personalidad que está enfrente ejerciendo la autoridad de Dios. Y a veces la personalidad de la autoridad no tiene química conmigo. ¿Sí? Ustedes vieron ayer una noticia muy compleja, ¿cierto? Sobre un hombre que es muy relevante en la política mundial. Y muchos pueden decir cualquier cosa, ¿cierto? Y aunque su personalidad no es encantadora y no es para muchos atrayente y dulce, Dios decidió poner sobre él autoridad. Y el primer principio que tiene que ver acá, cuando yo me voy a relacionar con la autoridad civil, es que yo no me puedo confundir de su personalidad para tocar su autoridad. Es decir, que hay personas que ejercen autoridad sobre usted que no tienen una personalidad a su gusto, a su química, a su feeling, ¿sí? Pero tienen autoridad. Y así a usted no le guste su personalidad, usted tiene que respetar y honrar su autoridad. Y ahí ya es donde uno empieza. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque a nosotros nos enseñaron que la autoridad se honraba y se respetaba si era buena. A nosotros nos enseñaron, ¿sí?, que se honraba a papá y mamá si lo hacían bien. Y levanten aquí los papás perfectos. Ninguno, todos somos imperfectos. Nos equivocamos y nos vamos a equivocar. La misma palabra dice, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas. Yo soy imperfecto como autoridad. No entender que la autoridad de Dios es la perfecta y no yo que la ejerzo, me confunde. Y hace que cuando yo vea la personalidad equivocada de un hombre, yo desfigure la autoridad de Dios sobre él. Y me mete en problemas. ¿Por qué? Porque la palabra lo está demandando. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:17. Den a todos el debido respeto, honren a todos. Amen a los hermanos. Mira que tiene al lado, dígale te amo. Ese es el resumen de cómo se ejerce la autoridad en la Biblia. Con amor. Amen a sus hermanos. Segundo dice, teman a Dios. La autoridad es un principio que me lleva a temer a Dios, no a tenerle miedo. Porque el autoritarismo y la desfiguración de la autoridad me lleva a tener miedo de la autoridad. Pero yo solo debería tener miedo de la autoridad si estoy obrando mal. Si yo estoy obrando bien, no debería tener miedo de la autoridad. Eso es lo que dice la palabra. Pero dice, amen a los hermanos, teman a Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, respeten al rey. Otras versiones dice, honren al rey. Respeten al presidente, honren a su presidente. Ay, mamita querida. Vuelvo y le repito, usted que es en el espíritu y no me mire en la carne, ¿bueno? Usted coja lo que es la palabra y no me mire a mí. Porque es complicado.
Ahora, vamos a ser honestos, no solo de ahí para atrás un poco. Porque es complicado ver su personalidad y confundir la autoridad que Dios dio. Entonces, si esta nación no se pone claro sobre eso, vamos a seguir tocando la autoridad de las autoridades que Dios impuso. Y usted se va a dar cuenta que la consecuencia de tocar la autoridad de Dios sobre personas que no tienen la personalidad que a usted le gusta o que a mí me gusta, es un problema serio y grave, que tiene consecuencias sobre tu vida, sobre tu protección, sobre tu provisión y sobre tu paz. ¿Qué traduce la palabra honra? La palabra honra es original, que viene de un griego que se llama timao. Habla de respetar a alguien o de darle honor, de darle valor. ¿Sí? Vuelvo y repito, yo no te doy valor porque tú tengas una mejor o peor personalidad. Yo te honro y te respeto porque tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Porque tú eres una persona que Dios me ha demandado darle respeto y honra. O sea que en lo que respecta a la autoridad civil, cuánto más honra deberíamos dar, ¿sí? Metámonos en este nivel de la autoridad civil. Primer punto, honramos, ¿sí? El primer punto es honramos. Hágale al que tiene al lado, sígale, honramos a los mayores y a las autoridades. Romanos 13, 12, 7, vamos a quedarnos ahí un poco y vamos a profundizar este texto. Dice Romanos 13, 2, versículo 7. Paguen a cada uno lo que corresponda. Hoy traje el secreto que todos estaban esperando. ¿Cómo salir de las deudas? ¿Cuántos quieren ese secreto? ¿Sí? Se los voy a dar, mire, es profundo. La manera más rápida de salir de las deudas es pagándolas. Eso dice ahí, paguen las deudas. Y ya, y salen de ellas, ¿sí? Hay otro más profundo que dice, no se endeuden con nadie. Y ya. Pero volvamos a esto. Paguen a cada uno lo que corresponda. Así que si usted debía, hermano, salga de aquí a pagar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Escuche que esto le pone bueno. Si deben impuestos, paguen los impuestos. ¿Por qué no oigo el amén? Se puso complicada la cosa. Porque a nosotros nos dijeron que los impuestos era injusto pagarlos si habían autoridades malas. Y la Biblia dice lo contrario. Dice al contrario que usted tiene que obedecer, honrar y respetar esa autoridad pagando sus impuestos. Es más, se lo voy a decir de esta manera. Debe honrar y respetar esa autoridad sin robarse los impuestos. Eso lo aprendí de un jefe mundano, no en principio no de la Biblia. Pero tuve un jefe mundano que tenía muy buenas finanzas y entonces yo aprendí que el buen árbol lo cubre a uno, ¿sí o no? Y yo quería aprender, estaba muy joven en ese momento. Y este hombre siempre me decía, mira Germán, estos se llaman impuestos. Yo no creo en nada, pero lo que sí sé es que eso es sagrado, no se toca. ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios dice que en Mateo 22:15, si usted lo quiere leer y estudiar en la casa, dice que Jesús está siendo rodeado por un grupo de fariseos que lo quieren hacer caer en una trampa. Y no, ahí aquí está. Y mire lo que son. Y vienen y le dicen, maestro. Ahí sí el maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque era que le iban a preguntar si se podían bajar la plata a los impuestos. Ay, si me bajo esa platica la DIAN. Pues ya con todo lo que se roban. Si yo me robo un poquito. Entonces cuando usted hace eso, usted pierde la autoridad que Dios le ha dado para juzgar lo que se hace mal de parte de la autoridad, no la autoridad. Pero si usted se roba lo que es de Dios, ¿sí? Sigamos aquí. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Mire, se lo voy a contar. No habría cosa que yo no le predicara si Dios no me ha hablado a mí. Y esta fue concurso intensivo. Yo no sé, Dios tiene esa característica conmigo, que me propongo a predicar algo y Él me pone práctica en la semana, ¿sí? Y yo llevaba 2 semanas evitando unas llamadas. Yo normalmente no contesto números que no conozco. Me escribe por WhatsApp y después en algún momento yo lo leo y le respondo. Pero si usted me llama yo no le contesto porque son muchos números y si pues contesto los que conozco. Entonces había muchos que no conozco y yo ya vi un número como que llamaba insistentemente
Y la primera llamada me dijeron, usted tiene una multa. Y yo colgué. Y yo dije, amén, aló, aló. Y me fui a preparar la prédica. Y yo dije, ay, Dios mío bendito, ¿será que sí? Pero después dije, no, yo no puedo hacer esto, yo soy un hijo de Dios. Soy pastor además, muy boleta. Y entonces ya después yo tuve que contestar, porque ya con esa prédica uno cómo predica eso, ¿sí o no? Entonces yo contesté. Y me dijeron, mire señor, usted tiene una multa. Yo, ¿cuál multa? Yo no debo nada, ¿qué hice? Bravo y todo, ¿no? Carácter. Sí. Yo, ¿de qué? Y me dice, por velocidad. Y yo, ni que yo hablara rápido, ¿sí o no? Ni que yo andara pues rápido en el carro. Yo, no, tampoco, ¿dónde? A mí no me han dicho nada. Yo evadiendo la contribución al fisco. Y resulta que me dijo, sí. Yo le dije, pero nada, ¿eso cuánto? Y yo le dije, ¿por qué? Por velocidad. Y yo, ay, no, pero ¿y cuánto? ¿Y dónde? Me dijo, en tal parte. ¿Y a cuánto iba pues? A 57. Y yo, pero por 2 kilómetros. No, no es nada. Yo le dije, no, yo voy a denunciar esa multa. Voy a demandar esa multa. Y colgué, bravo. Y me fui a buscar cómo bajar la multa. Y dije, no puedo entrar en ese cartel que acabaron de meter a la cárcel, no puedo. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Yo, no, pero esta plática no está. Y entonces me metí otra vez al sistema a buscar y resulta que me encontré que no era una, eran 2. Y yo dije, no, esto no es de Dios, yo voy a buscar quien me ayude con esto. Y fue y cogí la Biblia y el Señor me dijo, si deben contribuciones, paguen sus contribuciones. Y yo dije, bueno Señor, ¿y de dónde? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tú y yo que entendemos la sujeción a la autoridad, el respeto y la honra, debemos pagar lo que nos toca pagar. Mira, hágale así al que tiene al lado, no es una grosería, hágale así. Y dígale con mucho cariño, mire, y hágale así, mire, en este lugar no hacemos trampa, ni triple A, ni número 1. No les voy a hacer quitar las camisetas, tranquilos, sigamos. Sigamos, vamos a dejar eso ahí porque la cosa está complicada. ¿Por qué? Porque si tú quieres que la autoridad que está sobre ti, que la autoridad que está en las autoridades funcione, tú tienes que hacer lo que te corresponde. Tienes que pagar lo que debes. Toca pagar la multa. ¿Cómo? No sé, pero toca pagarla. ¿Sí? Y más ahora que esto ha evolucionado tanto. Antes uno lo paraban y uno decía, no, ¿y qué hago? Y me dice, y el guarda lo miraba a uno y le digo, no, tengo 50,000 excusas para ayudarle. Y entonces uno decía, no, pues ¿y qué más hago? ¿Sí o no? Entonces yo, ¿qué hacía? Él me decía eso y yo me hacía el loco y yo le decía, no, pero yo no cargo efectivo ni nada. Entonces me dejaban ir, pero eso evolucionó. Ahora, ahí véalo, ¿sí ven? Ahí cayeron, ¿no? O sea, ahora evolucionó, ahora usted dice, no tengo Neki. Padre de los cielos. Y usted cae en esa trampa. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces uno se descuadra, ¿sí o no? Y justo en mes de matrícula es peor. Entonces, claro, la cultura que nosotros hemos creado no es una cultura de lealtad, de honra, de orarme en vez de quejarme, de no hago trampa. No, nuestra cultura es complicada. Y aprendimos que era más fácil quejarnos y sacarle la vuelta y sacarle el cuerpo. Pero para quejarnos de la autoridad y de la personalidad corrupta, somos muy buenos. Pero no nos miramos hacia adentro y entendemos que el primer problema con la autoridad lo tenemos nosotros, al no respetar y al no honrar la autoridad. Desde cosas tan simples como cada una de ellas. Por eso Jesús termina diciéndole a los fariseos, oiga, nos podemos bajar los impuestos, y Jesús les dice, hipócritas, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el César era bueno, no era tan bueno. Faraón era bueno, los emperadores y gobernadores eran buenos. No, este apóstol Pablo está hablando desde la cárcel. Pero nosotros, a pesar de, tenemos que usar la palabra. Y mira cómo termina el apóstol Pablo aquí en Romanos 13, versículo 7. Al que deban respeto, muestren respeto.
Ay, no, es que no se lo ha ganado. Pero si la palabra te dice que le debes respeto, debes darle respeto. Yo te estoy hablando de la autoridad civil. En agosto vamos a entrar en el mes de la familia y te voy a hablar de la autoridad familiar. Pero si tú le debes respeto a tus padres, a tu hermano, dale respeto. Eso es lo que dice la palabra. Él no se lo gana, dáselo y te darás cuenta cómo esa persona cambia. La palabra misma dice que la mujer por sus testimonios hará que ese hombre se convierta. ¿Por qué? Porque respeta. Al que deben respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndale ¿qué? Honor, honra. ¿Cómo mostramos nuestra honra? Siendo obedientes, sometiéndonos a lo que Dios ya nos ha dicho que nos sometamos. Punto número 2. Y aquí viene un aforismo que siempre he usado, lo hemos discutido con mi esposa, tuvimos 6 meses que sí, que no, que funcionaba, que no funcionaba y aquí volvió a salir. Porque mi esposa siempre lo recordaba de esa manera. Y quiero que te lo aprendas así. Debes honrar y eso. Pero también debes tener sometimiento absoluto, pero obediencia relativa. ¿Cómo así, pastor? ¿No era que había que obedecer todo? Yo sí, pero no. ¿Por qué? Porque el sometimiento tiene que ser absoluto. El sometimiento tiene que ver con mi corazón. Se lo voy a poner en ejemplos prácticos. Si a mí me llama el alcalde de esta ciudad y me dice, pastor, venga que le tenemos una propuesta, porque usted es miembro de la sociedad civil y quiero que venga a la alcaldía, que lo vamos a hacer. Como autoridad, yo le debo sumisión y sujeción, porque es mi autoridad. Yo puedo ir, y eso es absoluto. La sumisión y la sujeción es absoluta. La obediencia es relativa. Porque él me dice, es que queremos que nos preste la iglesia para hacer un party. Y vamos a llevar drogas, vamos a permitir sexo ilícito y vamos a usarlo porque como queda en el sur, es el mejor sitio. Entonces yo lo miro y le digo, no hacemos trampa. Entonces yo lo miro y le digo, sumisión absoluta, alcalde. Yo lo admiro, lo respeto y lo honro como mi autoridad. Pero va en contra de mis principios. No le debo obediencia a eso. ¿Me está entendiendo? Honra al que tenga honra. Sumisión absoluta porque tiene que ver con mi corazón. ¿Sí? Pero obediencia relativa cuando se trata de pasar por encima de la palabra de Dios. Que ahí es donde se parte esto. Yo respeto esa personalidad, ¿sí? Y honro la autoridad. Pero los actos de su personalidad pecaminosos, yo los tengo que llamar como pecaminosos. ¿Por qué? Porque son pecado. Si yo veo una autoridad en adulterio, yo no murmuro, pero si me lo pregunta él, yo le digo, eso se llama adulterio. Juan el Bautista se acerca a su autoridad y le dice, lo que estás haciendo se llama adulterio. Con amor le dijo, pecador. ¿Y qué le pasó? Estás dispuesto a someterte absolutamente, pero a obedecer relativamente. Porque este mundo tiene una confusión muy delgada entre lo que es bueno y lo que es malo. Y en la medida en que los gobernantes y la parte civil va llegando con cosas que aparentemente son buenas, tú y yo nos confundimos de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, no entendemos que el sometimiento es absoluto, pero la obediencia es relativa. Porque el sometimiento, la sumisión es una actitud de nuestro corazón. La obediencia es una acción, es lo que tú haces. Se lo voy a poner en la Biblia. Romanos 13, versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán ¿qué? Castigo. Miren, cuando uno va a la palabra a tratar de entender esto de la sujeción y la sumisión versus la obediencia, te puedes empezar a sacar una conclusión que muchos estudiosos han sacado, o que si tú te tomas un tiempo para leer la Biblia acerca de autoridad y leer este librito que leemos los siervos en Tierra Nueva que se llama Autoridad Espiritual, ¿sí? Ya no hay siervos que sirvan acá sin leer ese libro. Es una condición, es una particularidad de la iglesia para poder servir. Así que si usted quiere servir, empiece a leerlo, que si de aquí a un año ya se lo terminó, pues ya puede servir. Bueno, ¿qué pasa?
¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es más grave para ti? ¿Ver un hombre adulterando, ¿sí?, fornicando, ¿sí?, y asesinando a una persona? ¿O ver a un hombre que sacó unas vaquitas, unos terneros y guardó un hombre para que no lo mataran? ¿Qué es bueno y qué es malo? A la luz de hoy es más malo el otro, adúltero, fornicario, asesino. El otro le salvó la vida a otro, fue muy humano. Pero la palabra de Dios condena con más vehemencia la desobediencia y la falta de sumisión a la palabra de Dios que el pecado frente a su santidad. Es decir, Dios te perdona la marihuana, Dios te perdona el adulterio, Dios te perdona el pecado frente a su santidad. Te da una oportunidad, la cruz es suficiente para ello, pero frente a la sumisión, frente a lo que tiene que ver con su autoridad, Dios es más complejo en el tema. Y te toca abordarlo entendiendo la honra, el respeto y la sumisión absoluta, pero la obediencia relativa. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, cuando Dios delega su autoridad, la delega para justicia. Escúcheme esto, Romanos 13, versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. Por eso es que tú y yo nos confundimos con la autoridad. Porque nos sentimos oprimidos cuando se supone que soy el bueno. Cuando empiezo a ver mis acciones no soy tan bueno. Cuando empiezo a ver mi falta de sometimiento al pagar los impuestos, al pagar mis contribuciones, soy igual de malo a esa autoridad que critico, de la cual murmuro, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que ellos, que los gobernantes, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Por eso nos cuesta tanto entender y empezamos a criticar o a murmurar. ¿Por qué? Porque esperaríamos que lo bueno se llame bueno y lo malo se llame malo. Pero lo que ha pasado, y lo dice la palabra, es que hemos empezado a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sigue diciendo, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. O sea que si nosotros como hombres imperfectos usáramos la autoridad para lo que fue diseñada por Dios, la aplicaríamos en justicia. El problema de esto es que la autoridad delegada de Dios está puesta sobre hombres imperfectos, que tienen un corazón que se desvía, que se va. Cuando yo hacía esta prédica, créanme que Dios me está haciendo resanidad interior. Y yo decía, Señor, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese entendido esto en el proceso? ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese metido con la autoridad delegada sobre esa personalidad imperfecta? ¿Qué hubiese pasado con mi vida? Mira, yo no sé qué hubiese pasado, pero lo que yo sí sé es que yo vi a mi lado muchas personas que no lo entendieron y se quemaron en el camino. Y uno siempre se preguntaba, ¿por qué? Y yo hoy, después de 7, 8, 9, 10 años, tengo que decir que era un problema de autoridad. Porque una mala personalidad los hizo meterse con la autoridad de Dios. Y hay autoridades civiles que logran colocarte en ese dilema, pero tú lo tienes que resolver. Sigamos leyendo. Dice, versículo 4. Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios. ¿Quién? Esa autoridad. Entonces esto me ayudó mucho porque yo ya hoy veo la autoridad y yo ya para orar por ella le digo siervo del Altísimo. Ya, y ya solucioné la mitad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ese hombre, que esa mujer, que esa entidad que ejerce la autoridad de Dios, así no la entienda y no la conozca, está al servicio de Dios. Puede ser la autoridad más atea, pero toda autoridad, no hay autoridad sino de ¿quién? De Dios. Y esa autoridad está al servicio de Dios. Puede que yo no lo entienda hoy, pero mañana sí. Y esa autoridad que me está demandando a mí sujeción, sumisión, va a dar cuenta de lo que Dios le entregó. Escuche lo que dice la palabra. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. La autoridad que se le entrega a la autoridad civil
Es para hacer el bien, no para hacer el mal. Y por eso discernir ese espacio es muy complicado en una nación como la nuestra, que ha sido permeada por autoritarismo, por abuso, por opresión, por corrupción, por tantas cosas. Mire, cuando pensaba en lo de los impuestos, decía, Señor, opinión personal, ¿sí? Sáquelo de ahí, no es bíblica. Pero siempre he pensado que esta nación es la nación más rica del universo. Porque con tanto robo no la han podido quebrar. Y siempre sigue saliendo plata, no sé de dónde. Somos una nación muy bendecida, pero no nos hemos dado cuenta. Porque ha sido más fácil criticar que honrar. Porque ha sido más fácil murmurar, ¿sí?, que honrar. Dígale al que tiene al lado. Hágale así. Dígale, no murmuramos. ¿Cómo hago para no murmurar, para no criticar? Y este es el último punto. Tiene que ver con la crítica o la murmuración versus el discernimiento. ¿Cómo hago yo para poder someter mi autoridad? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, ya sé un principio. El primer principio es que es sometimiento absoluto y obediencia relativa, porque si está en contra de la palabra de Dios, no me debo someter, ¿sí? Ahora, si está en contra de mi forma, me debo someter. No hay opción. Y ese es un problema para discernir, que a veces la mayoría de los problemas que tenemos de autoridad tienen que ver con la forma, no con el fondo, no con el principio, ¿sí? Filipenses 1, versículo 9, dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. ¿Qué espera Dios de su iglesia al someterse, al obedecer y al honrar las autoridades? Que la iglesia tenga buen juicio, que pueda discernir, no criticar. ¿Por qué? Porque fácilmente, no, ¿viste lo que hizo? Entonces ahora usted se va a preguntar, ¿eso es discernimiento o crítica? ¿Qué es discernimiento? Orar, someterme, honrar, obedecer y discernir lo que es bueno como bueno y lo que es malo como malo. No importa de quién sea, ¿sí? Pero si la palabra dice que eso es bueno, así lo diga el diablo. Y si la palabra dice que eso es malo, así lo diga el ángel. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad. Así la diga, no importa quién la diga. Entonces es un filtro donde la iglesia tiene que aprender en oración, ¿sí?, conocimiento y buen juicio. Versículo 10 dice, para que disciernan lo que es mejor. ¿Para qué? Para que disciernan. Mire, ¿sabe cuál es esta diferencia? Cuando usted vive en la crítica, en la desobediencia, en la deshonra, en la falta de respeto con la autoridad civil, ¿sí?, lo que viene para usted no es discernimiento, es queja. Entonces usted ya no batalla, usted se queja. Y cuando la queja viene a su vida, entonces usted empieza a vivir por miedo, porque realmente estás haciendo lo malo, ¿sí?, por miedo y por plata. Y por eso muchas personas han salido huyendo y corriendo. Por eso muchas personas están sufriendo por fuera, porque no tuvieron discernimiento y emocionadas por su crítica salieron corriendo. Y no quiere decir que muchos no tengan que salir. Yo despido aquí cada rato, todos los días, pero siempre trato de que las personas puedan discernir si es el tiempo de Dios, si es la voluntad de Dios, o si estás huyendo por miedo a enfrentarte a la sumisión, a la obediencia, a la honra y al respeto. Porque ¿sabes qué estamos viendo? Que todos se están moviendo. Esto no es solo un problema local, esto es un problema global. Pero estamos llevando los mismos problemas de falta de sometimiento, de falta de autoridad a otro lugar. Ahí están haciendo un comunicado para que nos portemos bien en Miami. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nunca fue sometimiento y autoridad. Y la cultura del reino es al contrario. La cultura del reino no me la pone el mundo, no me la pone el gobernante. Yo guardo las normas porque Dios me lo pide, no porque un gobernante me lo pide. Y por eso el apóstol Pablo dice, para que se disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo.
llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire, cuando yo pensaba en esto, yo decía, Señor, pero otra vez, y yo terminemos este tema, Señor, arranquemos otro más chévere, hablemos de prosperidad y otra cosa. Y el Señor, que no, que eso. Y yo, bueno, hagámosle. Y cuando llegué a esta palabra en Tesalonicenses, dije, Padre de los cielos, que el pueblo de Dios no discierne la autoridad, tiene que ver con su destino final, tiene que ver con su eternidad. Que tú no aprendas a someterte, a sujetarte al otro por amor a Cristo, tiene que ver con tu destino, con tu futuro. ¿Sabes qué fue lo que más se advirtió acerca del final de los tiempos? Y ya lo he dicho acá. No fue que te supieras el calendario, no fue que supieras la hora, no fue que supieras el color, la fecha. De hecho, nadie sabe el día ni la hora. Pero la palabra sí advierte que lo que tú deberías estar alerta es de no ser engañado. Y el problema de la autoridad es que si tú no lo resuelves, vas a seguir siendo engañado. Porque peleaste con una autoridad y por eso estás aquí. Y no resolviste tu problema de autoridad. Y te estoy asegurando hoy, no te estoy profetizando, pero vas a tener el mismo problema conmigo. Porque no soy yo, eres tú. Es tu corazón que no se sujeta a autoridad. Y por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, no se dejen engañar de ninguna manera. Hay una parábola donde Jesús pone dos muchachos y dice que se les da una instrucción. Y dice que uno se levanta y dice, sí, Señor, yo lo hago. Y dice que el otro dijo, ay no, pero tengo que ir ahora y el partido. Pero el otro que dijo, sí lo hago, se escondió y no hizo nada más. Es decir, de apariencias dijo que obedecía. Y el otro dijo, ay, ahora me pierdo el primer tiempo por ir a la iglesia, pero bueno, toca hacerlo. Y lo hizo. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién creen que será tenido en cuenta al final? El que se quejó, pero al final obedeció. Porque el otro no se sometía jamás. Porque siempre hablaba, pero su corazón nunca se sometía. Era como aquel niño que le decían, siéntese. Y él decía, sí, estoy sentado, pero en la mente estoy parado. Y así hay muchos cristianos que se dejan engañar porque no tienen claro un principio básico de vida, un principio básico de protección, un principio básico de bendición. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con mi matrimonio, con mis finanzas? Que el sometimiento a la autoridad civil trae bendición sobre mi vida. Que el someterme a la palabra de Dios cuando mi pastor, mis líderes me la entregan, trae bendición. Es increíble que tú tengas las herramientas allí y no las uses. Mira lo que termina diciendo el apóstol Pablo. No se deje engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Sabes de qué te estoy hablando cuando Dios te pide que disciernas la autoridad? Es que un día va a llegar un hombre muy bonito, pintoso, aparentemente bueno, se llama el anticristo, cuyo espíritu hoy se mueve sobre la faz de la tierra, pero tu falta de discernimiento te hace pensar que es un problema político y es un problema espiritual. La falta de sometimiento a la autoridad de los pueblos no es un problema de política, es un problema del corazón del ser humano alejado de Dios, que no se somete, que no obedece y que no honra y respeta la autoridad delegada de Dios. Mire, créeme, cuando yo me pongo en esto, no estoy defendiendo un lado o el otro. Yo te estoy diciendo que el pueblo de Dios tiene que aprender a discernir cuando la sujeción es absoluta y cuando la obediencia es relativa. Porque un día el espíritu del anticristo va a llegar y muchos de ustedes van a salir detrás de él creyendo que era de Dios. Por eso el final de los tiempos, no importa cómo llegue, lo que sí importa es que tú tengas la verdad en tu corazón y te sometas a ella para que veas la salvación de Dios. Y no te dejes engañar por aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dice Pablo ahí en versículo 4: este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios.
Mire, yo le voy a decir aquí con temor y temblor lo que el Señor ayer me mostró. Yo ya tenía la prédica hecha y salí en la mañana a llevar a mi hijo a un compromiso. Y de pronto con unas familias que estábamos allí empezamos a dar cuentas de la jornada de hoy. Y yo dije, wow, con temor y temblor tengo que decirlo. No me preocupe, nos vamos a ver el partido igual en la tarde. Pero cuando hice la cuenta y cuando esas personas dijeron, no, mañana perfecto, domingo 8 de la mañana Wimbledon, 9 de la mañana monto en cicla, vengo, descanso, almuerzo y a las 2 Eurocopa, me echo la siesta a las 4 y a las 7 Copa América, el domingo perfecto. ¿Sabe cómo se llama eso? Babilonia, todo menos Dios. Y es un engaño para esta generación. Ay no, pastor, tan religioso, ¿cómo así que el domingo es el día del Señor? Eso es Antiguo Testamento. El sábado se hizo para usted y no usted para el sábado. Yo le puedo entender que usted tenga compromisos y cosas que no le permitan hacer el domingo, pero usted tiene que tener un día de reposo y un día del Señor. Porque cuando de 7 usted no lo pone a Él como primero, así igual le va a ir. Y si usted no se puede detener ante el Señor, Babilonia va a reinar sobre su vida. Todo menos Dios. Sobre otros reina Egipto, esclavitud. No, pero es que yo con qué tiempo, con todo lo que trabajo. Y cuando usted llega allá al cielo le van a decir, ay no, yo trabajé 7:24, Señor. Muy bonito, pero por allá. ¿Por qué? Porque nunca se trató de cuánto trabajabas, se trató de cuánto le adorabas. Y si tu trabajo no te permite detenerte para Dios, estás en rebeldía. Ahora, podríamos discutir qué día, sí, gracias a Jesucristo. Pero lo que no podemos discutir es que Dios te demanda tiempo para Él. Si no tienes tiempo para Dios, estás en Babilonia. Apocalipsis 2:17 dice que el Señor le escribe a la iglesia de Tiatira y le dice, tengo en tu contra que toleras. ¿Qué toleras tú? ¿Qué toleras que pones primero a Dios para poner primero a Dios? ¿De qué te das licencia en el sometimiento, en la sumisión, en la honra, en el respeto? Porque Jezabel representaba esa tolerancia. Y dice la palabra que llevaba a los hijos de Dios a inmoralidad. Te estás dejando engañar en ello. Romanos 13:5 terminando dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Papás, no sigan peleando con la rebeldía de sus hijos si ustedes siguen siendo igual de rebeldes. No sigas pidiéndole a tu hijo sometimiento cuando tú te capas los impuestos. Pero pastor, ¿por qué este niño es tan rebelde? Y yo quisiera decir, tráigame la aclaración. Porque es una puerta que abres. Y cuando tú abres esa puerta, tus hijos, el enemigo tiene licencia para inducirlos a rebeldía. Cierra la puerta de la obediencia, de la honra, del respeto, de la sumisión. Y entonces allí tú vienes y hablamos qué hacemos con el muchacho. Si juete o qué. Pero no le pidas a tus hijos, no le pidas a esta generación que se someta cuando tú no te sometes. Comienza de arriba hacia abajo. Y aún así debes honrar. Y creo que Dios quiere dejarle esta promesa a alguien, para que no te vayas cantaleteado. Mateo 20:25 dice que Jesús llama a sus discípulos. Dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. No es nuevo, no es un problema de política, no es un problema de hombres. ¿Sabes una cosa? De hecho, la iglesia en su esencia debería estar en política, porque la política es servicio, pero no en la politiquería. Pero tú y yo sí deberíamos hacer política, porque la política es lo que Jesús dijo que debíamos de hacer cuando honramos,
respetamos, nos sujetamos a las autoridades que Él mismo ha dispuesto. Y mire cómo termina de decirlo acá, que creo que este es el resumen más lindo de autoridad que hay en la Biblia. Y creo que es la autoridad sobre la que el liderazgo de esta iglesia se forma. Escuche, versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser como los hombres que no lo entienden. Entre ustedes, sus familias deberían operar la autoridad como viene de Dios. Dice, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. La autoridad de Jesucristo estaba dada no por su posición, sino por su capacidad de servicio. El discernimiento entre el bien y el mal venía por tu capacidad de servicio, no por tu posición. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esto era disruptivo para una época donde la autoridad estaba basada en la posición, en cuánto dinero tenías. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sométete a Dios, honra y respeta tus autoridades. Sométete absolutamente y obedece relativamente conforme a tus principios. Y verás la protección de Dios sobre aquel que decide ejercer su autoridad con servicio. Cuando eso sea comprendido por nuestros gobernantes, cuando muchos de los que están aquí ejercen su autoridad en sus cargos, en sus posiciones a la manera de Dios, ese día va a ser diferente. Mientras tanto, recuérdelo, jamás ha sido un problema político. Es un problema del corazón. Es un problema de lo que hay adentro. Y mientras Jesucristo no sea lo que hay adentro, no vamos a ver otra cosa. Mientras eso pasa, que tú y yo nos sometamos en sumisión, en obediencia, en honra y respeto a nuestras autoridades. Amén. Voy a invitarte a orar allí, ya que le digas ahí: Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuándo me he rebelado frente a mis autoridades. Tú sabes que he sido como aquel muchacho, Señor, que dijo: sí, yo me someto, pero jamás hizo nada. También, Señor Jesús, tú has visto mi intención de querer obedecer, pero también conoces mi corazón lastimado, el cual no me ha permitido sanar para sujetarme conforme a tu palabra. Hoy recibo esta palabra para que mi vida reciba discernimiento del Espíritu de Dios para sujetarme a mis autoridades. Hoy las perdono, Señor. Perdono a aquellas que han sido autoritarias, malas, pero decido honrarlas y respetarlas como tus siervos. Hoy bendigo a mis autoridades civiles, locales, nacionales, y te pido, Dios de los cielos, que tu sanidad, que tu protección venga sobre ellas. Y Padre, que todas puedan comprender que solo hay un Rey, que solo hay uno digno de honra, al cual honramos en el nombre poderoso de Jesús.